Listo. Es- Dice grabando, ¿estamos? Sí, estamos. Bueno, quiero darle la bienvenida a nuestro querido hermano Juan Esteban Trujillo, que quisimos invitarlo hoy para este primer capítulo, un capítulo importante. Así que invitamos a alguien importante. ¿Cómo no, hermano? Bueno, si es importante, la gente también lo juzgará. Sí, usted sabe que es importante, por lo menos para mí. Ha sido una persona que me ha Muchas enseñado gracias. en sus videos también en TikTok, que lo sigo, lo escucho, algunas consultas que también le he hecho por ahí, que hemos podido conversar. Así que dar las gracias de que esté en este primer capítulo. Las personas también que nos puedan ver, que nos puedan escuchar, también darles la bienvenida y que sea un podcast en el cual podamos aprender de los próceres de la teología en Chile, en Santiago de Chile. Así que, bueno, bienvenido. Queríamos hablar un poco de lo que es su carrera como escritor, ya que es ingeniero, teólogo y hermano en la fe. Pero queríamos hablar en esta oportunidad, queríamos hablar sobre su libro en el cual me parece muy importante y muy juicioso para lo que es el día de hoy, esta teología sana que debemos y necesitamos porque hemos estado durante mucho tiempo mal adoctrinados. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, primero que todo, saludar a todas, a todos los que están escuchando este podcast. Agradecerte a ti, Andrés, por esta iniciativa. Creo que faltan iniciativas así valientes que se atrevan a dar voz también a perspectivas distintas que nos ayuden a la reflexión. Así es. En lo personal, bueno, yo lancé el libro La propuesta no tradicional de Jesús el año pasado, en septiembre del año pasado, y básicamente, bueno, soy un escritor, por decir así, muy incipiente, en mi primer libro oficial. Escribo en redes sociales, como tú dices, participo activamente en las redes, grabo videos. La idea es acercar el conocimiento a las personas al que le interese, conocimiento académico, pero también conocimiento eclesial que nos ayude y nos acerque a la figura de Jesús. En este caso, yo escribí este libro que está acá, para los que nos están viendo, para los que nos están escuchando después, Sí, tendrán que los ver que nos si escuchan no pueden ver nos el van a ver video. porque tenemos la opción de poder subirlo con video. Perfecto, perfecto. Aquí está el libro La propuesta no tradicional de Jesús. Eso es lo que Eh, me el- gusta mucho del título que nos ayuda al día de hoy porque es ¿Mm? lo no tradicional. O sea, es como la propuesta de lo que no estamos acostumbrados de ver de Jesús, de ver la humanidad de Jesús real. Yo hoy día estaba viendo por ahí donde hemos puesto a Jesús en una posición muy endiosado, o sea, siendo hijo de Dios, no hay discusión en eso, pero lo endiosamos en el sentido de que no hemos alejado mucho, dejándolo como poco humano, poco cercano, sino que muy arriba y muy milagroso, pero nunca en ningún sentido muy cercano, muy humano. Alguien que te pueda abrazar sin que sea físicamente, pero alguien que te pueda abrazar más allá de los errores humanos que cometemos. Y eso me gusta mucho en el título, la propuesta no tradicional de Jesús. Sí, correcto. El libro lo que rescata dentro del título es justamente no es que Jesús haya o yo pueda mencionar algo sumamente nuevo al respecto, sino es rescatar una visión primitiva contenida en el Evangelio, que para mí se va a veces en las estructuras, en nuestras formas, en nuestra asimilación de los dogmas, se van un poco oxidando, por decirlo de alguna manera. Empiezan a sentarse demasiado, a acomodarse demasiado, y hay veces que hay que remecer un poquito para limar esas asperezas, para que las cosas sobrantes vayan saliendo y poder volver al origen, a la esencia del mensaje cristiano. No pretendo yo englobar o acabar con todo el contenido de lo que pudiera ser el mensaje de Jesús, pero sí es también en sí mismo una propuesta de poder acercarnos a la figura de Jesús y poder ir quitándole a veces los adornos, igual que un árbol de Navidad tiene tantos adornos que no dejan ver el árbol. A veces
así lo hacemos con la religión. Le ponemos demasiado adornito, demasiado brillo, demasiadas luces y perdemos cuál es el fondo. Y en ese sentido el libro nos rescata esa esencia del mensaje de Jesús a través de un lenguaje cercano, a través de, como dices tú, cómo conectamos con el hoy. Es a través, por ejemplo, de canciones, es a través de películas, es a través de experiencias personales que yo también plasmo en el libro y que van conectando cada una de las temáticas que voy enfatizando para poder mostrar a ese Jesús con el mensaje liberador que contiene en el Evangelio. Entonces, es más que nada una vuelta, un renovarse, un mirar atrás y el rescatar, que yo creo que eso es muy importante, rescatar el mensaje liberador del Evangelio de Jesucristo. Una de las cosas cuando hablamos de adorno, estuvimos mucho tiempo con esto de adornar a Jesús, quitarle un poco lo que es la humanidad de Jesús, que es a través de lo que hablábamos, o sea, de lo que hablaba hoy día en la tarde con una persona sobre las manifestaciones del Espíritu Santo, que en mucho tiempo estuvimos más dedicados a las manifestaciones, a los milagritos, a de repente a cultos sobreexplotados de los carismáticos, este circo durante mucho tiempo, bueno, y hasta el día de hoy se sigue dando. Y estos son los adornitos que dice usted que hace que nos alejemos un poco de la verdadera identidad de Jesús. Yo hace mucho tiempo, prácticamente casi me echaron de una iglesia por no hablar en lengua. Me preguntaban por qué yo no me tiraba para atrás, ponte tú. Eh, ¿Por qué si yo pasaba ciertas ocasiones de depresión o ansiedades, tenía que ver con demonios, tenía que ver con falta de oración, tenía que ver con mucho pecado en mi vida, porque no... Entonces, era tanto como el pecado en mi vida en las congregaciones, producto de estos adornos que le hemos puesto a Jesús, eh, que se me hizo muy lejano. Para mí era muy, muy, muy difícil hace un tiempo atrás, hace harto años atrás, que era muy, muy difícil poder acercarme a Jesús de una manera natural, como un hijo. Perdí la identidad producto de estos adornitos que se ponen en el árbol por darle la connotación que me estaba diciendo. Estos adornitos de pasar ciertas ocasiones de mi vida, de mi etapa, cierto, generalizando lo que es las congregaciones el día de hoy con estos adornitos de milagros, de saltos, de cosas que, que son un poco exageradas, quizás para mi gusto, donde ocultamos de alguna manera a este Cristo vivo en nuestros corazones, porque en definitiva, si yo no me caigo, si yo no tengo un profeta que me, que me diga cómo va a ser mi futuro, o para creerle me diga mi pasado, o si yo no tengo una sanidad instantánea en ese culto, sencillamente es porque hay algo malo en mí. Pero no estoy viendo en sí la relación del mensaje más que la manifestación. O sea, hemos perdido el mensaje de Cristo, hemos perdido la voz de Cristo y nos hemos quedado con las manifestaciones. Es como ir por los panes y los peces, en resumen. Eso es como lo que usted me está diciendo y que a mí también personalmente me ha pasado mucho que hemos alejado mucho a Cristo, lo hemos deshumanizado y lo hemos endiosado y eh, hemos en parte eh, cambiado la gracia, cambiado la humanidad por milagros por, y por exaltaciones carismáticas, por decirlo de alguna manera. Sí, yo conecto con dos partes del libro, lo que tú mencionas. Uno, en que un desafío de esta vuelta a Jesús es justamente poner las personas sobre las estructuras. Mm. Hay un episodio en la Biblia que menciona, no sé si te acuerdas, que Pablo dice que estaba predicando y una persona que estaba escuchándolo le dio tanto sueño que se cayó Ya, sí, y sí, murió. Y Pablo va y para lo que está haciendo, va al rescate de la persona y lo resucita. sí, sí, sí. Un evento que a la luz de la Biblia obviamente muy milagroso, pero deja entrever una señal.
en la cual la iglesia no debe olvidarse que el centro de la liturgia, el fondo de todo lo que hacemos tiene que ver con las personas. Entonces, si una persona no se siente bien o hay algo que está interrumpiendo la liturgia, primero es la persona, después seguimos. Entonces, en ese sentido, tenemos que nuestras formas de estructura eclesial tienen que ser en función de poner a las personas y a la necesidad de las personas en el centro, como foco. Mm. Entonces, ya ahí pierde fuerza si te caíste o no te caíste, si hablaste en lengua o no hablaste en lengua, porque el centro no es ese. La Mm. religión no es el fin, la religión es el medio. Y El por otra medio. parte, hablo también de lo que es el reino de Dios Sí, como concepto. Y en ese sentido, la sanidad, que ahora tanto es rimbombante, la sanidad de que alguien milagrosamente que tuviera una enfermedad ahora es sano, si lo vemos en la Biblia, la sanidad tiene que ver con un signo, con una señal. No es buscar sanidad por buscar sanidad. Jesús no se hace famoso por sanar simplemente. Hay un signo detrás de la persona, porque la sanidad es evidencia de ese reino de Dios. El que una persona, un leproso, por ejemplo, no podía juntarse con la gente, vivía apartado de la sociedad, y que Jesús lo sana, lo reincorpora a la sociedad, lo dignifica, lo vuelve un ser y un agente parte de la comunidad y no segregado, no separado. Entonces, los milagros, la sanación es un signo y no es un fin, no es buscar sanidad por sanidad, sino que eso va en función de algo más, de un mensaje que es respaldado en toda la vida de Jesús. Y por otra parte, lo último que voy a mencionar sí, respecto a lo que estabas comentando es que hay que tener en cuenta los siglos que tenemos de debate cristológico, es decir, de la naturaleza de Jesús. Como dices tú, a veces le ponemos mucho énfasis en lo que es divino y nos olvidamos del Jesús humano, del Jesús hombre. Y bueno, justificamos y decimos, bueno, Jesús, no sé, murió en la cruz, pero bueno, no le dolió tanto porque era Dios. claro, Y resulta que nos olvidamos y nos desconectamos de que la esencia del mensaje cristiano está en el valor de la encarnación, de lo que en Filipenses habla Pablo, de la kenosis, del vaciamiento, del despojo. O sea, es un Dios que renuncia a sus cualidades todopoderosas, omnisciente, omnipresente, y se hace un bebé dependiente de una mujer judía, un bebé que tiene que aprender a caminar, que tiene que aprender a hablar, que tiene que aprender a leer, y en ese sentido va desarrollándose en la vida de como cualquier otro ser humano. Entonces Jesús, cuando decimos, bueno, Jesús es Dios, no decimos, bueno, Jesús nació y hablaba y caminaba y le enseñaba a toda su mamá. No, Jesús vivió los procesos de como cualquier ser humano. Y entonces, en ese sentido, es que se conecta a Dios con nuestra esencia humana y no perder de vista que ese es el valor de la encarnación, como un Dios todopoderoso escoge nacer en un pueblo olvidado, en Galilea, en una mujer que no tenía nada que ver con el templo, apartado, totalmente olvidado, escoge nacer ahí para cambiar el rumbo de la humanidad. así es, así es. Eso es lo que un poco yo estaba interesado de conversar con usted, porque en parte lo que me hace mucho ruido hoy en día es poder, es esta gran tarea que tenemos, que es poder traer a Jesús a este mundo moderno, a esta, a este nuevo despertar de conciencia, como se dice, pero este despertar de conciencia aún no ha tenido una actualización realmente espiritual, o sea, ya se están rompiendo muchas bases de la espiritualidad en la humanidad. O sea, ya vimos a Dalai Lama queriéndole que un niño le chupara la lengua. Y muchas otras cosas también han pasado. Los Hare Krishna, también ellos tienen muchos maestros espirituales, muchos padres espirituales, donde uno de esos padres espirituales, que son las cabezas de la iglesia de los Hare Krishna, también fue acusado perdón, por acoso sexual hacia hacia las madres, como le dicen ellos. Entonces, hay muchas bases que se nos están destruyendo. Entonces, ¿cómo traer a Cristo en estas bases destructivas, así como también han sido la Iglesia Católica a través de los abusos? Entonces, es una tarea muy grande para nosotros traer a Jesús
a esta renovación de la mente donde se está llevando a cabo mucha filosofía, mucha eh, elocuencia mental para poder darle una explicación a lo celestial, pero carece, carece de esta imagen de Jesús. Y es por lo mismo, es por este mismo tema que dejamos, dejamos fuera el dolor de la cruz, pero tenemos presente la crucifixión, pero no conscientes del dolor. Porque, claro, muchos podrían decir, pero él era Dios, po. O sea, en resumen cuenta, él lo podía haber soportado, no tenía ningún problema con hacerlo. Pero no va con ese tema porque yo le pregunto a algunas personas si de tanto temor han llegado a transpirar sangre. Bueno, son sudores, son pequeñas gotas de sudor que tenía que le salían con sangre, pero es el temor de Jesús, o sea, no de merecer eso, o sea, como que no queremos mirar de frente la debilidad de Jesús, no queremos Claro, ver de frente nuestra debilidad, porque no sé si se nos olvidan, hermanos, ciertos versículos bíblicos, se nos olvidan ciertas partes de la vida de Jesús, se nos va de repente ser cristocéntrico, se nos olvida muchas cosas que somos más de Antiguo Testamento que Nuevo Testamento, que somos más de ley que de gracia. Y muchas veces eh, eso es lo que nos provoca que tengamos esta creencia más en las manifestaciones. Por ejemplo, lo único que le falta es que una iglesia le llueva maná del cielo, porque hace un tiempo llovía oro en la iglesia. claro, Hace un tiempo atrás, en una iglesia bien conocida de Guillermo Maldonado, el agua se convertía en vino. Y eran trucos de magia, hermano. sí, Pero entonces ahí nosotros nos explicamos por qué necesitamos este sentido con Jesús, que es ver, endiosarlo demasiado, dejarlo tan retirado de nuestra mano, de nuestro alcance, pero yo no sé si es realmente para poder llegar en cierta forma a una manipulación sobre esto, porque yo creo que estas personas deben saberlo, lo deben tener claro, pero no sé por qué no lo predican. Entonces, en mm, este tiempo, ¿cómo yo traigo a Jesús ahora con tanto dolor, con tanta mentira, con tanta manipulación? Por eso yo quería empezar este podcast con su libro, que es tan importante poder entender lo que verdaderamente nos ofrece Jesús, que no son el pan y los peces, que la condición de Jesús no era solo sanar a los enfermos, porque pudo haber sanado a todo el mundo que se cruzaba, pero tampoco fue todo el mundo, sino eran los que creían en Él. O sea, Él sanaba por la fe de las personas. Tienes fe, eres curado. Pero no era algo que naciera de Él directamente, sino que nacía de las personas que creían en Él. ¿Me entiende lo que voy? claro. Sí, 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 sí entiendo. Si estoy equivocado, usted me lo dice. Porque No, no, mira, lo que yo he yo visto lo en que el podría texto decir, bíblico, disculpe, sí, lo que yo he visto en el claro, texto bíblico es que Jesús sanaba mediante la medida de fe de las personas que se le acercaba. Y Dios y Jesucristo sanaba. Pero hoy en día lo que queremos es totalmente al revés. Hoy día necesito milagros para tener fe. Hoy día necesito ver para poder creer. Dígame, algo me iba a decir. claro. Sí, no, te iba a comentar respecto a lo que mencionabas de cómo traer a, a Jesús como a nuestros días en este medio de crisis que comentas. Primero, quería mencionar que las iglesias lamentablemente caminamos a un ritmo muy, muy lento en comparación a la sociedad. Mm, Nosotros estamos 20, 30 años atrasados en los temas que se hablan en la sociedad y nosotros seguimos con liturgia de los años 90, seguimos manteniendo las formas y los discursos y los temas de predicación no están muchas veces, obviamente no es toda la iglesia, pero en lo general hay una desconexión con lo que sucede en la sociedad y eso es muy peligroso porque estamos en sintonías distintas. Entonces,
un rol de la teología y de un teólogo, de un facilitador, de un líder, de un pastor, tiene que ver con mirar lo que sucede en la sociedad y en la iglesia como un subconjunto de esa sociedad. Cuando uno, por ejemplo, ve las crisis institucionales, que uno ve la clase política, no hay credibilidad en las instituciones, no sé, en los carabineros, etcétera. Uno ve a todo a nivel institucional, todo en crisis. Y la iglesia está también dentro de eso. De hecho, salió una encuesta, la encuesta bicentenario de la Universidad Católica, que muestra que por primera vez en la historia en Chile, los jóvenes dicen no creer, son más los que dicen no creer en Dios que los jóvenes que en este caso son católicos, que son la mayoría por primera vez. Entonces uno dice eso es signo de algo es evidencia de algo. Em, y yo creo que va un poco en que como iglesia no hemos abordado los puntos que son cruciales para la sociedad y que en este caso los jóvenes le importa. Y por otro lado está el tema de la consecuencia. Los jóvenes detectan cuando hay inconsecuencia en las instituciones, en los representantes de las instituciones. Em, entonces, cuando lo que tú describías, los abusos de la Iglesia Católica, pero también tenemos abusos económicos Sí, en la Iglesia Evangélica, tenemos abusos de poder, abuso espiritual, abusos de influencias y también abusos sexuales. sí, Entonces, claro, cuando se van filtrando todo eso, empieza a meter mucho más ruido. Entonces, el rol del facilitador es hablar de la teología, pero en un lenguaje que haga eco en la vida cotidiana de las personas. Y eso es una de las cosas que intento con mi libro, traer la figura de Jesús a la vida cotidiana de las personas, para que ahí uno lo pueda ver. Entonces, y la forma de poder hacer eso es un desafío, es un inmenso desafío de poder conectar en el día de hoy las necesidades de las personas, la visión de la gente con el verdadero Jesucristo. Hay un montón de personas que hoy se encuentran dolidas con la iglesia, dolidas por gente que ellos fueron buscando un refugio y recibieron una cachetada, recibieron un juicio, recibieron una palabra condenatoria, en vez de ser esa comunidad que por la cual nació la iglesia, esa comunidad diversa, esa comunidad donde se podía sentar Simón el Celote y Mateo recaudador de impuestos, y podían mirarse a la cara y poder llamarse hermano, poder llamarse hermana. Entonces, esa identidad que a veces en el tiempo la hemos perdido y le hemos, como decías tú, le hemos puesto adornos y a veces eso es espuma nada más y la esencia del mensaje cristiano, que es el partimiento del pan, ¿cierto? Porque ahí sí, en Emaús, ¿cierto? Cuando se reconoce al Señor, cuando se parte el pan, en el compartir, ahí está la esencia del mensaje cristiano. Entonces, una de los desafíos para ti, para mí, para todos los que participamos en la iglesia y tenemos fe de que esto se puede transformar para mejor, es justamente recuperar esa esencia, recuperar esos elementos que son fundamentales en el cristianismo, en el mensaje de Jesús, y no quedarnos con la espuma, no quedarnos con las burbujas, sino que ver realmente cómo podemos llegar a marcar esa diferencia en la sociedad en el día de hoy. sí, así es. Una de las tareas, tenemos unas grandes tareas de poder, por eso decía al principio, esa gran responsabilidad que tenemos de mostrar a Jesús tal cual como es, pero desde el área humana. eh, Porque nos perdemos un poco en el sentido de milagros y lo paranormal del Evangelio, por decirlo de alguna manera. Y también tenemos una responsabilidad bien grande como iglesia de poder hacer lo que predicamos también. En muchos sentidos hay mucha gente que se va porque escuchan de cierta manera una prédica como una promesa personal, donde lo que escuchan intentan ponerlo por obra y se encuentran que solamente fue un sermón. Y detrás de ese púlpito quedó ahí, quedó en el recuerdo y busca quién te va a ayudar después de ese lindo sermón que te dieron. El amor hacia el prójimo, personas que van sin amor, que tienen problemas de depresión, de ansiedad, de crisis de pánico, personas que no se aman a sí mismas, que escuchan un mensaje de esperanza amoroso y van con los brazos abiertos a abrazar la iglesia, que la iglesia somos
todos nosotros, y se encuentran de repente con un muro. Y de repente dicen, chuta, ¿y qué pasó con esta predica? Muchos también de los cristianos, más allá de cabezas de líderes, también es responsabilidad del que se sienta al lado. Cuando le ponemos rostro al sufrimiento, cuando le ponemos rostro a la Exacto. ansiedad, cuando le ponemos nombre. Y eso lo creo que es algo que debemos empezar a trabajar mucho, porque podemos hacer todas estas cosas, hermanos, pero si no los ponemos por obra, no nos sirve de nada. Como decía, somos ahí un fierro que resuena nomás y no hace nada más que eso. Sí, Andrés, una cosita respecto a lo que estabas Dime. mencionando. Yo creo que en esa búsqueda de consecuencia está también, ¿sabes lo que necesitamos también? Es quitarle el miedo a hacer las preguntas incómodas. Sí, Hay veces que en nuestros ambientes eclesiales hay temas que no se tocan. Por ejemplo, la duda. O sea, ¿qué lugar tiene la duda en nuestras comunidades? Y poder decir, oye, esto es tan así, podemos tocar este tema y poder abordarlo de una manera responsable y no cerrar la puerta de una o decir la típica frase, no, es que la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, entonces es no verdad puedes a cuestionar priori. nada. Claro, no puedo cuestionar nada, no puedo razonar, no puedo pensar lógicamente. Entonces, mi juicio o mi razonamiento queda anulado. Y Mm, eso también coarta la cercanía con las personas. Y por otro lado, segundo punto, es esta visión que yo también hablo en el libro del Dios amuleto, de que hay veces que no hacemos un acercamiento honesto a Dios y le decimos, no, mira, tranquilo, y la respuesta fácil, tranquilo que todo va a estar bien y le hacemos promesas. No, Dios, si tú crees en Dios, te va a resultar sí o sí las cosas, porque los hijos de Dios, a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y tomamos versículos y tomamos cosas y textos que a nosotros nos convienen, pero que en realidad, ¿qué pasa, por ejemplo, ese familiar que resulta que oró a Dios y su familiar porque estaba enfermo y se murió? claro. ¿Por qué no se Entonces curó si tomamos a no? Dios como o lo tomamos como un mentiroso, o lo peor es que decimos, oye, te faltó fe. Sí, Y más encima se va con una carga esa persona. Entonces, típico, esos típico, típico. puntos son necesarios que los podamos revisar y cambiar porque no podemos funcionar de esa manera. No, no. Yo viví mucho, mucho tiempo eso, que es muy dañino. Yo perdí muchos años en el Evangelio por creer, por tener el miedo a que primero que Jesús me condenara y segundo porque por mis propias fuerzas yo no tenía cómo acercarme a Jesús. Hasta que después, más adelante, entendí que no se trata de mí ni de mis fuerzas. Se trata de darme cuenta y tener la percepción de que Él siempre estuvo y está y va a seguir estando. Y sacarnos la culpa, sacarnos el miedo, abrirnos tal cual somos. Que, ay, es que se me salió un garabatito. Oh, hermano, no. En disciplina. Disciplínate. Es que, chuta, no sé, po, te dio una crisis nerviosa, te fumaste un cigarro. O sea, las penas del infierno. Cuando los niños están creciendo, jóvenes, que tienen problemas con su identidad sexual, hay que llevarlos a liberación porque tienen demonios. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Personas con depresión, con ganas de suicidarse, es que Satanás te tiene agarrado, hermano. Y son palabras que mucho tiempo yo las escuché porque las viví personalmente. Y es por eso que a mí me importa tanto que mi mensaje, la visión que Dios me ha dado de lo que tengo que predicar, que hacer, es en base a lo que Dios ha hecho en mí, en base a lo que Dios ha. No puedo predicar de algo que no he vivido. Y ese es el sentido de todo lo que estamos haciendo hoy por Ministerio Renuevo, que lo pusimos así en pandemia, por el tema de con esa visión, de poder sacarnos de ese temor, de sacarnos esa condenación, de sacarnos ese miedo a poder conversar las cosas, a poder ser sincero, a dejar de tener tabúes en la iglesia, a empezar a ser nosotros mismos y a empezar a conversar entre nosotros porque es totalmente bíblico poder hablar entre nosotros nuestras falencias, nuestros errores, nuestros pecados, para que crezcamos, para que seamos discípulos. Lo primero que tenemos que hacer si queremos ser discipulados o discipular
es a través de lo relacional. No hay otra manera. No es ir un domingo a un culto o, o en este caso, no sé, catequesis o culto o ¿cómo lo que hacen? Se me fue, hermano. ¿Qué cosa? Discipulados, es ahí, ahí está, Ujú. se me había olvidado. O discipulados y para la casa, y nos olvidamos. No, eso es un pelo en la cola. Lo que hoy necesitamos es relacionarnos, es estar juntos, es estar unidos, abrir el corazón. Por eso necesitamos, yo soy muy creyente en esta frase que necesitamos ser menos evangelizados y ser más amados, tener más relaciones con las personas, con nuestros padres, con nuestros hermanos, para poder así poder abrir los ojos a que Jesús, aún en estos tiempos, Él nos ama. A mí me gustaría invitarlo más adelante de nuevo, porque hay varios temas que van a quedar pendientes ahí en el tintero para que podamos compartir, así que yo le voy a avisar con tiempo, no se preocupe. No hay ningún problema, ¿Algo quedamos. más? Dígame nomás. Sí, lo último, Dígame, mencionar dígame nomás, no se que preocupe, no se recalcar preocupe. ese aspecto comunitario que dices tú de la iglesia. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer dice que la iglesia, o dijo que la iglesia es Cristo existiendo en comunidad. Si nosotros vemos, ya acabamos de pasar Semana Santa, los caminantes de Maús que iban desesperanzados en dirección contraria a Jerusalén, que a Jesús es presentado como un viajero, se les revela en el partimiento del pan y ellos vuelven a Jerusalén a contarle a los demás. Y cuando están todos reunidos, Jesús aparece, muestra sus heridas y le dice, Shalom, paz a ustedes. Entonces, como dices tú, el reconectarnos, el mirarnos honestamente, el poder acercarnos a Jesús, incluso en esa decepción que tenían los caminantes, de Jesús era un gran profeta, había hecho todas las cosas bien, tenía un mensaje poderoso y terminó crucificado. Y Jesús amorosamente les va mostrando, les va enseñando, los va guiando, hasta que se dan cuenta que cuando vuelven y retornan y están juntos, Jesús nuevamente se hace presente en medio de ellos. Entonces, recalcar que nosotros en la comunidad que participo, en la Cuarta Iglesia Bautista, tenemos una frase, decimos, mientras tú tengas una iglesia, nunca estarás solo. Pero es importante que esa comunidad refleje y huela al carpintero, a gente, a abrazos, a cariño, Sí, a apoyo. Como dijo San Agustín, también, ama y haz lo que quieras. El amor como el centro de nuestra fraternidad, de nuestra forma de relacionarnos. Y ahí podremos marcar la diferencia y vamos a ver cómo eso también va a impactar a la gente. Y la gente se va a quedar, muchas veces se queda por el cariño, por el sí, abrazo, más que por los grandes desarrollos teológicos. sí, así es. Muchas gracias, mi hermano, por estar con Ministerio Renuevo, por este podcast. Vamos a estar trabajando, yo creo que ya en un ratito lo estaremos ahí subiendo para que las personas puedan verlo, para que puedan compartirlo, para que seamos una una linda unión entre los que somos creyentes en Jesucristo. Aquí no hay nombre, esto es lo que se hace delante de ese computador, esto es Ministerio Renuevo, pero esto es para quien quiera. Quien quiera Eso, escuchar, bienvenido sea. Muchas gracias, mi hermano. súper. Muchas gracias por compartir conmigo, por compartir con la gente que va a escuchar también, que nos va a escuchar. Y gracias por su tiempo. Gracias a ti, Andrés, y un abrazo a todos, a todas los que escucharon este podcast. Y adelante con Jesús que se puede. Muchas gracias. Estamos en contacto, hermano, así que no se pierda. Eso, hablamos. Vale, vale, vale. Un abrazo. Chao, chao. Chau.